Vamos con el tema 6, electromagnetismo. Llegamos aquí al punto 6.3, campo magnético, ley de Ampère. Bien, el campo magnético es algo que cuando yo digo esta palabra, pues vosotros posiblemente os haya venido a la cabeza pues unos imanes y las fuerzas que se ejercen entre sí los imanes, de atracción o repulsión, ¿vale? Bueno, estos fenómenos en el instituto ya lo veis y tampoco voy a profundizar mucho en cosas básicas, ¿vale? Pero bueno, el campo magnético, las propiedades magnéticas de ciertos minerales, era algo que ya sabían los griegos y que saben estos materiales que tenían esa propiedad, estos metales que se encontraron en la naturaleza, que se atraían, ¿vale? O se repelían, dependiendo de cómo los juntabas. Bueno, todo esto tiene una historia muy bonita detrás, la historia del magnetismo y su compresión. Y bueno, pues esos son conceptos que básicamente hoy en día se dan en el instituto, son conceptos ya muy utilizados, digamos, y muy básicos de la física, y los veis en el instituto. También en el instituto llegáis a ver la ley de Ampère, que es lo que me viene a decir es la fuerza a la que se ve sometida una carga. Lógicamente, para verse, digamos, afectado por un campo magnético, necesito tener una carga, ¿vale? Tener cuando digo aquí carga, tener una carga positiva o negativa, ¿vale? Una partícula necesita tener una carga, no puede ser una partícula neutra, como podría ser un neutrón que no tuviera carga, sino tienen que ser electrones, protones o cualquier átomo con una carga que se mueve en el seno de un campo magnético, ¿vale? Campo magnético que normalmente representaremos por la letra B, B con vector, porque eso es un vector magnético. Bien, pues Ampère lo que estudió fue la fuerza magnética a la que se ve sometida una carga que se mueve en el seno de un campo magnético, ¿vale? La ley de Ampère nos dice que la fuerza magnética a la que se ve sometida a estas cargas va a ser igual o es proporcional a la carga y al producto vectorial, ¿vale? Del producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, ¿vale? Entonces aquí estamos haciendo el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético y la fuerza magnética, como todo producto vectorial, será perpendicular a estos dos vectores, ¿vale? Estos son conceptos que habéis visto en el instituto, donde se os explica también la regla de la mano derecha o del sacacorchos para ver en qué dirección va esta fuerza, ¿vale? Ahora veremos algunos de estos aspectos y algunas implicaciones que tiene, ¿vale? Esto es la ley de Ampère. Ampère. ¿Vale? Aquí la tenemos. Muy bien, pues esa es la fuerza magnética que va a sentir una carga, como estoy diciendo, imaginaros una carga Q, ¿vale? Que se mueve en esta dirección, se mueve con una cierta dirección V, ¿vale? Y entonces entra en el seno de un campo magnético. También recordáis del instituto que como aquí vamos a tener que trabajar con tres direcciones, la velocidad, el campo magnético y la fuerza magnética que va a ser perpendicular a ella, también tenéis la regla de la mano derecha, donde el dedo índice es la velocidad, y el anular, diría que se llama este dedo, es el campo magnético, y el pulgar va a ser la fuerza que siente la partícula, ¿vale? El campo magnético lo puedo tener en esta dirección o en esta dirección, hacia adentro de la pizarra o hacia afuera de la pizarra, ¿vale? Pues normalmente se representa en la posición de la pizarra y se simboliza, normalmente vosotros en el instituto, con un puntito, ¿vale? Si el campo magnético está hacia afuera de la pizarra, y con un aspa si el campo magnético está hacia adentro de la pizarra, fuera del plano, hacia el interior del plano, ¿vale? Porque esto lo voy a utilizar en mis problemas, en general. Esto es una convención, podría ser al revés, yo nunca voy a deciros que os sepáis algo como esto, pues ya lo diré yo en el examen, si el campo magnético va hacia dentro del folio, hacia afuera del folio y demás, ¿no? Entonces imaginémonos en este caso que tengo esta carga que se mueve con una cierta velocidad hacia la derecha en el seno de un campo magnético que podemos decir, por ejemplo, en este caso que va a ir hacia afuera de la pizarra, ¿vale? Aquí tendríamos un campo magnético que va hacia afuera de la pizarra. Bien, pues entonces esta carga, tenemos el campo magnético en esta dirección, la velocidad en esta dirección, tendríamos esta situación, ¿vale? La regla de la mano derecha, llevar cuidado en utilizar la izquierda que te da la dirección contraria, la velocidad va en esta dirección, campo magnético sale, esta partícula sentiría una fuerza, ¿vale? Que hace que ella se curva hacia abajo, ¿vale? Esta es la fuerza que va a sentir esta partícula.
partícula. Va a ser una fuerza centrípeta, porque en el momento que la velocidad va cambiando, ¿vale? La fuerza magnética, ¿vale? Si la velocidad va en esta dirección, la fuerza magnética es perpendicular a ella. Esta sería la fuerza magnética, si la velocidad va en esta dirección. Pero en el momento que la fuerza tira para ella hacia el centro, pues la velocidad va en esta dirección y la fuerza magnética vuelve a ir hacia el centro, ¿vale? Esa sería la velocidad. Velocidad para acá, fuerza magnética hacia el centro. Esto es lo que se llama fuerza centrípeta, central, va hacia el centro. Por eso, cuando una partícula entra en un campo magnético como este, sí siente este movimiento circular, ¿vale? Realiza un círculo, ¿vale? Esto es lo que hace, por ejemplo, quiero que veáis un par de aplicaciones de la ley de Ampère, ¿vale? Que son importantes, aplicaciones tecnológicas de la ley de Ampère, que podría ser una, por ejemplo, lo que se conoce como un espectrómetro de masas, ¿vale? Un espectrómetro de masas, imaginaros que yo quiero medir la masa pequeña de una partícula de un virus en el hospital y quiero saber cuál es su masa. ¿Cómo puedo yo medir cosas que tienen una masa muy muy pequeña? Pues imaginaros lo siguiente, que tengo este aparato, ¿vale? Que es un espectrómetro de masas, donde voy a tener una pantalla fosforescente, ¿vale? Que va a emitir luz cuando pasa la partícula. Entonces imaginaros que yo tengo mi carga que pasa por aquí con una velocidad v, ¿vale? Y pasa por aquí. Si pasa por ahí, toca la pantalla fosforescente y aquí pues emite luz. Y yo veo que la partícula ha pasado por ahí. Entonces entro dentro de una zona donde tengo un campo magnético, ¿vale? Como un campo magnético, como digo, que va hacia afuera de la pizarra, ¿vale? Entonces esta partícula, ¿qué va a sentir? Va a sentir una fuerza, ¿vale? Voy a pintarlo con rojo, que va a hacer que gire, porque va a ser una fuerza centrípeta y luego terminará saliendo para acá. Va a hacer que gire, ¿vale? La fuerza siempre va a ir hacia el centro del radio, ¿vale? Porque conforme va cambiando la velocidad, la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a esa velocidad. Entonces cuando sale vuelve a emitir luz. Emitimos luz aquí. Entonces es fácil de medir la distancia que tengo entre estos dos puntos, que en el fondo es 2 veces el radio de curvatura que está realizando esta partícula dentro de esta zona, digamos, donde se encuentra un campo magnético. Pues bien, ¿qué le está pasando a esta partícula, vale? Esta es la ecuación de forma general, porque la velocidad puede tener una dirección cualquiera y el campo magnético también cualquiera. Lo que pasa es que normalmente la velocidad y el campo magnético se seleccionan de tal forma que sean perpendiculares, ¿vale? Esto es un producto vectorial. Podríamos hacer el producto vectorial con el IJK, que recordáis del instituto o de la propia universidad, y aquí teniendo las componentes en las direcciones X y Z, tanto de la velocidad como del campo magnético, ¿vale? Y haciendo el producto vectorial, quedándome con los menores correspondientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, sabéis que un producto vectorial es igual, si son perpendiculares, a V, módulo de V por módulo de V, en general, por el seno del ángulo que forman. Si son perpendiculares, el seno de 90 es 1, es decir, si V y B son dos vectores perpendiculares, y en este caso lo son, V es en esta dirección y el campo magnético es hacia afuera de la pizarra, esta fuerza magnética es simplemente Q, módulo de V y módulo de B, y la dirección, porque esto es un producto vectorial, no me da un escalar, me da un vector, la dirección me la va a dar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha me dice que si la velocidad va en esta dirección, campo magnético hacia el exterior, pues la fuerza magnética en este caso iría hacia abajo, ¿vale? Bien, entonces aquí tengo una dirección, un componente, una I, o como queramos llamarlo, una K, como I, J y K están normalmente relacionados con unas direcciones, pues llamémoslo una dirección N, ¿vale? La que toque, en este caso es hacia abajo, todavía no he definido esa dirección, podría ser la dirección I, da igual. Fuerza magnética, módulo de Q, o Q, módulo de V y módulo de B. Módulo de B, B es un vector. Muy bien, entonces, esta fuerza magnética, como digo, hasta que se ve sometida a esta carga que entra dentro de esta superficie, es Q por V y por B. Pero esta fuerza magnética, todos sabemos que es una fuerza, como llevo diciendo aquí, una fuerza centrípeta. ¿Y a qué es igual las fuerzas centrípetas? ¿A qué son iguales? Pues la fuerza centrípeta, como toda fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso la aceleración es la aceleración normal o centrípeta. Masa por aceleración. Y la aceleración centrípeta es la aceleración centrípeta es es que ahora no me acuerdo.
Entonces voy a intentar derivarlo en la velocidad partido por el radio al cuadrado, ¿vale? Y esto posiblemente me estoy equivocando porque es la velocidad al cuadrado partido por el radio. ¿Por qué he sacado esto aquí que yo ahora mismo en un momento no me acordaba y no he querido mirarlo? Porque aquí tengo una aceleración. La aceleración es espacio, ¿vale? Espacio, distancia, L, longitud, partido por tiempo al cuadrado, ¿vale? La velocidad al cuadrado, yo recordaba que había una velocidad y un R. La velocidad al cuadrado me da longitud al cuadrado partido por tiempo al cuadrado. Y si divido por un espacio, que es el radio, pues me quito un espacio al numerador, ¿vale? Entonces, de esta forma, por ecuaciones, por las dimensiones, pues he podido recordar rápidamente que la aceleración normal era igual a la velocidad al cuadrado partido por el radio, ¿vale? Hay que tener recursos para sacar este tipo de ecuaciones, por eso es importante saber las cosas de memoria, porque saber las cosas de memoria implica saber razonar y saber derivar cosas, ¿no? Saberte las cosas de memoria no implica que me tenga que saber esa ecuación. Bien, bueno, pues de aquí, aquí tengo el radio, ¿vale? Entonces, si yo despejo el radio, me queda que ese radio es igual a la, bueno, de aquí una velocidad se va, me quedaría masa por velocidad partido por la carga y por el campo magnético, ¿vale? Entonces, yo midiendo el radio, esto es fácil de medir, ¿vale? Bueno, en el fondo no quería despejar el radio, lo que quiero despejar es la masa, que es lo que quiero medir. Porque la velocidad de una partícula es fácil de medir y lo vamos a comprobar ahora en el siguiente experimento. La carga uno la conoce y el campo magnético lo fija. Entonces el radio lo está midiendo. Entonces en el fondo no es lo que quería despejar el radio, lo que quiero despejar es la masa. La masa de la partícula va a ser igual a Q por B por R y partido por V, ¿vale? Esto es lo que me permite, ¿vale?, medir la masa. Midiendo el radio, yo puedo medir la masa. El campo magnético lo voy a fijar. Tendré un campo magnético de unas determinadas teslas, ¿vale? Aquí no lo he dicho. Son conceptos que ya sabéis. El campo magnético se mide en teslas, en el sistema internacional teslas. Es verdad que las teslas son números, una tesla, un campo magnético, una tesla, y ya es algo muy grande. Campos magnéticos de 5, 6, 7 teslas son cosas muy grandes. Por eso normalmente se miden en Gauss, ¿vale? Los campos magnéticos. Tienen un factor 100 inferior a los tesla. Entonces, bueno, pues 100 Gauss sería una tesla, pues son campos magnéticos más razonables, la medida en Gauss. Pero bueno, el sistema internacional es tesla y aquí tendríamos que poner tesla si queremos hallar la masa en el sistema internacional. Bueno, entonces de aquí lo que algunos de vosotros estaréis pensando, sí, pero ¿y cómo mido yo la velocidad de una partícula de estas? Eso tiene que ser algo complejo. Pues no lo es. También jugando con la ley de Ampère, ¿vale? Esto sería un espectrómetro de masas. Espectrómetro de masas. Espectrómetro de masas, ¿vale? Ya os digo, este tipo de aparatos está en cualquier hospital y utiliza estas propiedades y medir el radio para calcular una determinada masa. Pues con una cosa similar podemos medir también la velocidad de una partícula. Eso se llama un selector de velocidades, jugando también con esta ecuación, la ley de Ampère, ¿vale? Vamos a ponerla aquí arriba, bien en mayúsculas y en honor a este gran físico. Carga por la velocidad por el campo magnético, pero como digo, esto es igual a Q por V y por B, por el seno del ángulo que forma. Y como en muchos de nuestros casos el ángulo va a ser 90 grados, pues esto implica que el seno de 90 es igual a 1, ¿vale? Entonces me queda la ecuación Q por V y por B, ¿vale? En una determinada dirección, que la dirección y sentido de mi carga la calculo con la regla de la mano derecha o la regla del sacacorchos, ¿vale? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que tengo un dispositivo donde tengo un agujerito aquí y justo enfrente tengo una pantalla con el mismo agujerito a la misma altura, ¿vale? De tal forma que aquí van a entrar muchas partículas. Yo voy a generar partículas, cada una a una velocidad, v, v', entran muchas partículas a muchas velocidades, ¿vale? Entonces, aquí voy a tener, igual que antes, un campo magnético hacia afuera de la pizarra. ¿Vale? Como estas partículas tienen carga positiva, cuando entran estas partículas dentro de este seno, van a sentir una fuerza magnética que tira de ellas hacia abajo, ¿vale? Esta fuerza magnética tiraría de ellas hacia abajo y haría que se curvaran en esta dirección, ¿vale? Sería perpendicular a la velocidad, pero terminaría haciendo el giro, ¿vale? Entonces imaginémonos que dentro de este campo magnético, este es el campo magnético que tengo aquí, estos circulitos aquí, dentro de esta zona pongo también un campo eléctrico, ¿vale?
¿Y qué genera un campo eléctrico? Si yo tengo un campo eléctrico voy a generar una fuerza eléctrica, que es igual a la carga por el campo eléctrico, ¿vale? La fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico, así que si yo he puesto un campo eléctrico para arriba, aquí voy a generar una fuerza eléctrica para arriba, ¿vale? ¿Entendéis lo que estoy haciendo? Tengo una zona, esto se llama un selector de velocidades, ¿vale? Donde tengo un campo magnético, que lo he puesto en una determinada dirección para que me genere una fuerza magnética hacia abajo, y tengo una fuerza eléctrica que iría hacia arriba, ¿vale? Entonces, cuando las partículas entran aquí, sufren dos fuerzas, una que tira de ellas hacia abajo y una que tira de ellas hacia arriba. Bueno, pues ¿hacia dónde se va a mover esta partícula? Pues depende de cuál de estas fuerzas sea más grande, pues la partícula se moverá hacia arriba o se moverá hacia abajo. Entonces, pues bueno, ahora, dependiendo de la carga y de la velocidad de la partícula, porque recordemos que la fuerza fuerza magnética, ley de Ampère, vamos a ponerla aquí la forma ya simplificada, cuando las cargas son perpendiculares, la fuerza magnética, sin ya vector, bueno, aquí sí lo vamos a mantener, es Q por V y por B. Entonces, dependiendo de la velocidad, cuanto mayor velocidad tenga una partícula, mayor es la fuerza magnética. Entonces, dependiendo de la velocidad, pueden haber algunas partículas que tengan una velocidad grande y la fuerza magnética sea muy grande, mayor que la eléctrica, y se vayan hacia abajo. Pero puede haber otras que tengan una velocidad no tan alta y la fuerza eléctrica en ese caso haga que se muevan para arriba. Pero claro, habrá unas, las que tengan una velocidad tal que esta fuerza es igual a esta, que lo que tira de ellas para arriba es igual a lo que tira para abajo, y entonces siguen sin desviarse y justo salen por el agujerito que tengo enfrente del otro, ¿vale? Y entonces por eso aquí puedo estar seleccionando las partículas que llevan una determinada velocidad. Entonces las partículas que salen de este selector de velocidades, aquí vamos a meter muchísimas partículas, cada una a velocidad distinta, pero solo saldrán las partículas para las que se cumpla que su fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, ¿vale? Porque así no se desvían ni hacia arriba ni hacia abajo y justo llegan al agujerito que hemos puesto enfrente del de entrada. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que la fuerza magnética, Q por V por B, va a ser igual a la fuerza eléctrica, Q por E, ¿vale? La Q se va y si despejo la V, las partículas que salen de este selector de velocidades son aquellas que tienen una velocidad que es igual al campo eléctrico partido por el campo magnético, ¿vale? Entonces yo jugando con mi campo eléctrico y con mi campo magnético, con los valores que yo fijo de mi campo eléctrico y mi campo magnético, puedo seleccionar la velocidad que tienen las partículas, ¿vale? Solo dejando salir las que no se desvían, ¿vale? Entonces si justo después de este selector de velocidades ponemos un espectrómetro de masa, pues sabremos perfectamente cuál es la velocidad que tienen las partículas que entran en el espectrómetro de masas, ¿vale? Entonces en ese espectrómetro de masas, a posteriori mediremos el radio, entonces tendremos la carga de las partículas. La carga de las partículas es algo muy fácil de conocer, ¿vale? Pues por ejemplo, cada partícula, depende de lo que sea, pues partículas alfa, partículas beta, bueno, es algo fácil de conocer, la carga. Tendrá una carga del electrón menos, dos cargas del electrón, o sea, son múltiplos de la carga del electrón. De hecho, la carga del electrón es un parámetro que no tenemos por qué ni siquiera sustituir. Se puede dejar estas fuerzas en función de la carga del electrón. Pero bueno, es un dato, ¿vale? Se podría tener. Podemos calcular su velocidad y con esa velocidad y luego el radio podemos calcular la masa, ¿vale? Estos son simplemente dos aplicaciones que muy probablemente ya no habéis visto en el instituto de, bueno, pues tecnología que se puede desarrollar a partir de la ley de Ampère y de pensar un poco en propiedades físicas, ¿vale? Esto es lo que cambia el mundo, la física y este tipo de leyes, y como el electromagnetismo, que es la gran teoría científica desarrollada en el siglo XIX y que completamente revolucionó el siglo XX, ¿vale? Bien, pues de este tipo de ejercicios suele salir a veces una cuestión corta en los exámenes, algo simple. En la colección de problemas hay algún ejercicio relacionado, en los exámenes pues a veces aparecen, son muy simples. Y bueno, me gusta jugar un poquito con esto y con lo que veremos en el siguiente vídeo, que es la ley de Faraday, el gran Faraday y la gran ley de Faraday, una de las grandes leyes de la física, sin lugar a dudas. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Ya estamos a punto de terminar el tema del electromagnetismo y bueno, pues nos vemos. Hasta luego, saludos.